Apenas en mayo, la industria petrolera de Arabia Saudita dijo que produjo 9.3 millones de barriles por día, esto de petróleo, y, que había superado aquellos 9.1 millones en el mes de marzo. De esta manera, Arabia Saudita es el socio más importante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP, que regulan el dinero y la producción de petróleo. Hasta ahí, todo claro. Pero la Organización de Países de Petróleo, con sede en Viena, no tienen quien los rija más que los que tienen más lana. Y así es como se podría considerar a la OPEP un cartel, y a los más poderosos al otro cartel, que es la Casa Saud. La Casa Saud son los reyes del petróleo en Arabia, sí, más o menos, ¿no, Sun Tzu? Así es, los reyes del petróleo en Arabia y por lo tanto en el mundo. Y en el mundo. Aunque Estados Unidos no consume casi nada o nada del petróleo que produce, compra todo el petróleo que puede, se gasta el petróleo que compra y guarda en sus arcas todo el petróleo que produce, de tal manera que el día que dentro de 30, 40 o 50 años se acabe el petróleo, ¿quién cree que va a ser el poderoso del mundo? Estados Unidos. Una vez más, así es. One more time. Ahora, esto tampoco es problema. El problema es que hay de financiamiento atrás de las bóvedas de esta casa saudí y de los países productores de petróleo en el Medio Oriente que fomentan el terrorismo. Pues mira, Eddie, a mí me gustaría empezar con una noticia reciente. Ya ves que ahora estuvo, pues bueno, toda esta tensión por la crisis de Siria, sobre todo por los encuentros que tuvieron allí en San Petersburgo Barack Obama y Vladimir Putin, presidente de Rusia, que finalmente llegaron a un acuerdo por lo de Siria y que ahí más o menos se la van llevando. Pero hace unos cuantos días, unas semanas pues, Vladimir Putin anunció que le había pedido a las fuerzas militares rusas que estuvieran listas para declararle la guerra a Arabia Saudita. Y eso lo dijo Putin porque el ministro del Exterior de Arabia Saudita, Bandar bin Sultan, amenazó a Vladimir Putin y le dijo que si se oponía a los planes norteamericanos en Siria, él, Bandar bin Sultan, le iba a reactivar al terrorismo musulmán en Chechenia, en Rusia. Es decir, lo que está diciendo Bandar bin Sultan es: yo controlo a los terroristas. Porque si tú dices, o me haces caso o te los echo a andar, estás diciendo, yo los controlo. Y entonces se viene corroborando algo que muchos hemos sospechado desde hace mucho tiempo. Arabia Saudita es la fuente del patrocinio de prácticamente todos los grupos terroristas, Al Qaeda incluido. Porque la Casa Saud, gobernantes de Arabia Saudita, no son multimillonarios, son 7 veces arriba de multimillonarios, tienen una fortuna incalculable, toda ella del petróleo. Ahora, casi todo el petróleo de Arabia Saudita lo compra Estados Unidos. Con lo cual, fíjate qué interesante, Estados Unidos dice que combate el terrorismo, y tal vez lo intente. Por otro lado, le compra petróleo a la Casa Saud, y la Casa Saud, con ese dinero que recibe del petróleo, financia a los grupos terroristas que Estados Unidos dice que combate. Con lo cual Estados Unidos, por un lado, combate el terrorismo, según esto, y por otro lado, lo financia. No es querer amarrar navajas, Sun Tzu. No. Bueno, yo estoy convencido, y mira, si de por sí llevo convencido de esto desde el 2004 que publiqué mi Desde que primer era chiquito. libro. No, desde el 2004 que publiqué mi libro El Imperio del Terror, donde hablo de todo esto. Pues ahora las declaraciones de Bandar bin Sultan amenazando a Putin con activarle a los terroristas en Rusia, pues lo deja claro. Además, Bandar bin Sultan, que hoy es ministro del Exterior, en el 2001, cuando fue lo de las Torres Gemelas, él era el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Y fue uno de los únicos hombres que pudo volar el 12 de septiembre cuando todos los vuelos en Estados Unidos estaban prohibidos. Tal vez es atar navajas. ¿Y por qué voló y cómo voló? Pues lo sacaron, el gobierno de Estados Unidos lo sacó en un avión privado, a él y a los hermanos de Osama Bin Laden. ¿Cómo? Pues la familia Bin Laden vivía en Estados Unidos, gran parte de ellos. Entonces es muy raro que te digan que Osama Bin Laden es el terrorista, pero la familia Bin Laden sea escoltada fuera de Estados Unidos. Bueno, que eran socios. Uno de ellos era socio de la familia Bush. Bueno, Salem Bin Laden, socio petrolero de los Bush desde la década de los 70. Entonces,
es que esa mafia entre los Bush y los Bin Laden es terrible. Pero mira, es que cuando es como la de los Beverly de Peralvillo, ¿no? más o menos, pero con un poquito más de dinero gracias al petróleo. Y es que la gente de pronto no dimensiona lo que es el asunto del petróleo. Pero mira, hoy en día el 85% de la energía que mueve el mundo viene de carbón y petróleo. Así de fácil. El que tiene el petróleo tiene el dominio del mundo. Estamos hablando de que Estados Unidos consume 22 millones diarios de barriles de petróleo, cuando en el mundo se producen apenas 90 y tantos, es decir, casi el 30% del consumo mundial es Estados Unidos. Por lo tanto, requieren mucho petróleo para consumir, pero también mucho petróleo para vender. Y aquí está el punto interesante. Hace rato tú lo decías, y lo decías muy bien, Estados Unidos, mucho del petróleo que domina no lo usa, mucho lo guarda. Y mucho no es que lo guarde. Por ejemplo, Estados Unidos hoy en día tiene el control del petróleo de Irak, del petróleo de Kuwait, de los oleoductos de Afganistán, del petróleo de Arabia Saudita y del petróleo de Libia. No consumen nada de ese petróleo, pero lo controlan, es decir, que ellos son los que le venden ese petróleo al mundo. Ahora, el petróleo se está acabando. El petróleo llegó a su pico en el 2005. En el 2005, en general, los pozos petroleros todos entraron ya en un declive. Y yo no creo que haya petróleo más allá del 2020, la verdad. Lo dudo muchísimo. No quiere decir que no haya petróleo. En México sí, porque como no hemos invertido en explotación, sí, ahí va a seguir abajo. Ahí va a estar abajo. Bueno, es que a eso iba. Cuando digo que no hay petróleo, no me refiero a que se vaya a acabar en el mundo. Pero hay que recordar una cosa. Sacar petróleo cuesta. No solamente dinero, cuesta energía. O sea, el petróleo lo sacamos porque es energía. Pero sacar el petróleo también requiere energía. Usamos máquinas para sacar petróleo. Las máquinas que usamos para sacar petróleo usan petróleo. Por supuesto. Entonces el punto es, si sacar 10 barriles de petróleo te cuesta 1 o 2 barriles de energía, es negocio, lo sacas. Pero si resulta que sacar 10 barriles de petróleo te va a costar 10 barriles de petróleo, no hay negocio. Pues ya no hay negocio. Entonces a lo mejor todavía hay petróleo abajo, pero ya no lo sacas. Lo que hacen, por ejemplo, en el pozo más grande del mundo, que es el pozo de Ghawar en Arabia Saudita, es inyectarle agua marina al pozo para meterle presión para poder seguir sacando ese petróleo. Pero aún así, este Ghawar, que le llaman un mega supergigante, es el pozo petrolero más grande del mundo, entró en declive hace ya más de 10 años. Y pues si el más grande del mundo está en declive, pues es que toda la producción petrolera está en declive. Ahora, en realidad yo creo que antes del 2020, no importa, ya vamos a tener un energético que nos sustituya al petróleo. El problema es que aparentemente combustible con base en hidrógeno o combustible con base en alcohol, en etanol, son como que las dos posibilidades más importantes. Pero por ejemplo, leía yo... Y la movilidad eléctrica. Bueno, por supuesto. Pero para lo eléctrico no hemos logrado no hemos logrado almacenar la electricidad, ese es el problema. Y las celdas solares, pues bueno, les faltan muchísimo, ¿no? Entonces el hidrógeno es como que el que se ve para poder mover máquinas y coches particularmente, ¿no? Ahora, el problema, leía yo un informe en el que decían que cambiar toda la infraestructura de un país de petróleo a hidrógeno se puede, pero costaría, en el caso de Estados Unidos, más de $1 billón. Sí, tú te refieres a toda la conexión entre gasolinerías y productoras de hidrógeno, como ahora en Estados Unidos, o se surte a las ciudades gas. Hay que cambiar toda esa fuente. Hay que cambiar todas las máquinas. Mira, un ejemplo, en 1912, cuando Winston Churchill era el Lord del Almirantazgo, él mandó cambiar, toda la flota británica funcionaba con carbón, y él decidió que el carbón, que el petróleo era mucho mejor combustible que el carbón, y es cierto, y entonces mandó cambiar toda la flota británica para que todos los motores de carbón fueran motores de petróleo. Esos cambios cuestan miles de millones de dólares. Ahora, si fue terrible en 1912 para Inglaterra y después para todos los países, hoy en día hablamos de cambiar toda la planta industrial de los países de petróleo a hidrógeno. Entonces resulta que eso cuesta miles de billones de dólares, y lo que está haciendo para mí Estados Unidos hoy es, bueno, las empresas petroleras, es generar esos billones de dólares para que cuando de verdad ya no se pueda sacar petróleo, ellos tengan todo el dinero para cambiar a hidrógeno y se pasen de ser los reyes del petróleo a ser los reyes del hidrógeno. O sea, tú dices que todo esto está siendo manipulado por esta casa Saud de Arabia para que se consuma todo el petróleo posible, y si estoy leyendo lo que dijiste, ellos siendo ricos entonces vuelvan a ser los ricos poderosos de la cuadra. Exacto, que no dejen de ser los ricos. Y otra cosa muy importante, algo que yo he comentado en otras ocasiones,
desestabilizar de forma permanente el Medio Oriente, por ejemplo en el caso de Siria, que es el más reciente. En Siria no hay petróleo, pero no importa. Si tú tienes una guerra en Siria, desestabilizas todo el Medio Oriente y haces que suba el barril de petróleo. Sí, al parecer la guerra más barata para hacerse sería en Siria, ¿no? Exacto, porque no hay petróleo ahí, pero sí subes el precio del petróleo de forma artificial. Entonces es como decir, nos quedan 10 años de petróleo, pues muy bien, el barril en lugar de 125 va a costar 250 porque estamos en guerra. Entonces cuesta más, se consume más porque estamos en guerra. Y aquí los que se hacen millonarios son la Casa Saud de Arabia Saudita y, bueno, y las empresas petroleras norteamericanas. Ese es el tema. Ahora, para eso tal vez sería interesante platicar un poquito el origen de la Casa Saud, que son unos mafiosos de primera. Hay que hablar de eso. Lo que no han pensado es que en hablarle a Romero de Champs. Yo creo que sí, él sería el único que sería millonario entre Arabia Saudita y las empresas norteamericanas. Bueno, él les podría dar un consejo de cómo producir petróleo y tener una empresa bien rica como es Pemex, sin infraestructura y sin meterle lana. Pues mira, puede parecer broma, pero hablar del tema del petróleo a nivel mundial y con la Casa Saud nos ayudaría a entender el tema del petróleo en México. Y entender que tristemente en torno al petróleo en todos los países se hacen unas mafias terribles. Y Pemex no es una empresa rica, pero el sindicato petrolero es un cártel mafioso multimillonario gracias al petróleo, comillas, de todos los mexicanos. La Casa Saud es la encargada del petróleo en Arabia Saudita, dirigida por la realeza en ese país, y ha ayudado a muchas empresas productoras y desarrolladoras de petróleo, o se ha asociado con productores y desarrolladores o explotadores de petróleo, gente que tiene plataformas petroleras, como por ejemplo la familia Bush. La familia Bush es uno de los inversionistas que forman parte del grupo Carlyle, firma privada de inversión de valores, y son tan poderosos que con su valor de 30 o 50 mil millones de dólares, ese es el valor de la empresa, de 30 a 50 mil millones de dólares, pues influyen directamente en la política mundial. Y la lista de socios consejeros, pues ¿quiénes creen que sean? Ahí le va. George Bush y su hijo, el secretario de Estado James Baker, el ex secretario de Estado James Baker, Colin Powell, que era Colin Powell, que era el secretario de Estado en Estados Unidos, y el primer ministro de Gran Bretaña. Son algunos de los socios que forman parte del grupo Carlyle, donde también está el antiguo primer ministro de Corea del Sur, el ex ministro de Defensa Donald Rumsfeld, en fin, una amplia gama de embajadores y secretarios y políticos de nivel en serio alto. Zunzunegui dice que el terrorismo mundial está patrocinado por la Casa Saud, ¿es correcto? Es correcto, y por lo tanto por el grupo Carlyle. Digo, el grupo Carlyle fue fundado en 1987 por un norteamericano, David Rubenstein, en tiempos de Jimmy Carter, por órdenes de Jimmy Carter, pero en realidad no fue hasta la década de los 90 cuando Carlyle se convierte en una empresa multimillonaria gracias a que la Casa Saud compró algo así como 60 mil millones de dólares en acciones de Grupo Carlyle. El Grupo Carlyle se dedica a mover fortuna, se dedica a vender armamento, se dedica a todo tipo de cuestiones de infraestructura. No solamente a petróleo. No solamente a petróleo. En general mueven fortunas, compran empresas, fusionan empresas, venden y compran armamento. Son los que le venden el armamento a la casa, el armamento norteamericano a la Casa Saud. Y uno de los socios también de este Grupo Carlyle es nada más y nada menos que la familia Bin Laden. ¿Cómo? Claro, pues es que la familia Bin Laden mueve sus fortunas a través del Grupo Carlyle, donde tienen ahí también su fortuna los Bush. Y así como los Bush invierten en cuestiones de la Casa Saud de Arabia, la Casa Saud invierte en cuestiones de los Bush. Es una mafia terrible. O sea, ahora, esto empezó no con los gringos, esto empezó con los ingleses. Fíjate, la Casa Saud, para que nos ubiquemos, los Saud pues son la Casa Real de Arabia Saudita, ¿no? Los dueños de Arabia Saudita, de la tierra, del petróleo, de todos los recursos y hasta de la gente. Lo interesante es, los Saud eran beduinos del desierto que hasta el siglo XVIII pues nadie los pelaba. Pero justo en tiempos de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra creó Jordania, creó Irak, creó Kuwait y
fue Inglaterra quien creó el reino de Arabia Saudita. Había un reino en el interior del desierto árabe, el reino del Hejaz, que era dominado por Mohammed bin Saud. Y fue Inglaterra la que decidió apoyar a esta familia Saud para conquistar los demás reinos del desierto árabe y formar el país que se llama Arabia Saudí, es decir, la Arabia propiedad de la familia Saud. Y esto lo hicieron los ingleses porque ya que se iban ellos de Medio Oriente, quisieron dejar socios pues para seguir dominando el tema del petróleo. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial y con el colapso económico de Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos quien empezó a invertir en la Casa Saud, porque además fue en la década de los 40 cuando se descubrió el Pozo Ghawar. El Pozo Ghawar es el pozo más grande del mundo. En su mejor momento llegó a producir casi 10 millones de barriles de petróleo al día. Hoy, según yo, está en decadencia, según los árabes va para arriba, pero yo creo que es un pozo que está en decadencia, como todos los pozos petroleros. Ahora, Saudi Aramco es la empresa petrolera de Arabia Saudita, pero Saudi Aramco es la fusión de California Arabian Standard Oil Company con la empresa nacional de Arabia Saudita. Entonces, Saudi Aramco es una empresa de Arabia Saudita y de empresarios norteamericanos. Entonces, en realidad, Estados Unidos es dueño de parte de la empresa que saca el petróleo de Arabia Saudita, que hoy en día es el 25% del petróleo del mundo. Y es aquí donde te digo que entra esta cuestión extraña donde Estados Unidos, imagínate que 9 millones de barriles al día, Estados Unidos compra casi 8 millones de esos barriles al día. Multiplica 8 millones de barriles por $150 el barril. Y esa cantidad multimillonaria al día es lo que el gobierno de Estados Unidos le da a la Casa Saud. Ahora, la Casa Saud, para consolidarse en el poder, desde principios del siglo XX, finales del XIX en realidad, empezaron digamos, a jalar con ellos a una secta de clérigos del Islam, la secta Wahhabita, que son unos de estos que tienen la idea de estar en el Islam como era en el siglo XII, y es una secta absolutista, dictatorial, y que se basa en el uso de la fuerza, y la fuerza militar que tiene Arabia es terrible, para imponer su visión del Islam a todos los árabes de Arabia Saudita. Ahora, la Casa Saud se mantiene en el poder gracias al apoyo de su guardia, y su guardia real son puros clérigos de esta secta wahhabita. Esta secta wahhabita dice que ningún no musulmán debe pisar nunca Arabia Saudita porque es suelo sagrado. Y Arabia Saudita pues, está llena de inversionistas norteamericanos y europeos que trabajan ahí. Y entonces digamos que lo que hace la Casa Saud para equilibrar las cosas es, por un lado, ellos son socios de Estados Unidos, reciben dinero de Estados Unidos, permiten que Estados Unidos trabaje en Arabia, y cuando hay guerras en Medio Oriente permiten que Estados Unidos ataque desde Arabia. Entonces, para quedar bien con los wahhabitas, que son los militares que los mantienen en el poder, por un lado, pues tienen toda esa buena relación con Estados Unidos, y por otro lado, con el dinero que ganan, fundan madrazas, que son estas escuelas islámicas donde se enseña el Corán, pero fundan madrazas terroristas, no madrazas de estudio del Corán de verdad, sino estas versiones terroristas dictatoriales de los wahhabitas, ¿no? Entonces, insisto, por un lado son socios de los gringos, y por otro lado, para equilibrar eso y quedar bien con la Guardia Real que los mantiene en el poder, destinan miles de millones de dólares para generar escuelas donde se enseña el odio a todo aquello que sea occidental, y por supuesto a cristianos y a judíos. Entonces, ahí es donde te digo que tenemos un triángulo fatal, donde con el dinero que la Casa Saud gana del petróleo se financia el terrorismo mundial. Y vuelvo a la noticia que te comentaba al principio. Tenemos a Bandar bin Sultan, ministro del Exterior de Arabia Saudita, amenazando a Vladimir Putin, presidente de Rusia, con reactivarle el terrorismo musulmán en Rusia, con lo cual lo que declaró entre líneas, y entre líneas de forma muy poco sutil, es: nosotros controlamos a los terroristas. ¿Y qué dijo Putin? ¡Puta! Pues Putin, exacto, Putin, pues le pidió a las Fuerzas Armadas rusas que estén listas para atacar a Arabia Saudita. ¿O le pidió perdón? No creo que le haya pedido perdón. Putin justo lo que dijo es: a mí no me doblega ningún terrorista, lo cual ha demostrado en el pasado en muchas ocasiones. Sun Tzu, me dejaste con una preocupación. Es un tema terrible. Terrible. De hecho, la verdad es que con toda esta información que tengo, además de venir aquí a platicarla contigo, espero escribir algo y
y pues compartirlo contigo y con todo el mundo, mi opinión de esto, por supuesto, ¿no? Y si alguien te quiere escribir y consultar más, Por supuesto, me pueden encontrar en Facebook, Facebook /Sun Tzu, y me pueden encontrar en Twitter, @JMSunzu con Z, ZUNZU. y te voy a recomendar dos cosas. Uno, ve la serie Homeland, que habla de un soldado americano que cae prisionero bajo una celda de estas, de una célula musulmán. Lo liberan, llega a su país y todo lo que pasa. Wow, pues habrá que Homeland verlo. se llama. La he visto anunciada, pero nunca la he visto, así es que... Bueno, muy lo bien. encuentras en Netflix, en Claro Video, en el Blockbuster. Muy bien. Y por otro lado, lee un libro, o lean ustedes, amigos del público, un libro, se llama El Mossad, Ah, claro. de Noah Gordon. Sí, sí. Medio novelado, pero con datos muy interesantes, que actualiza cada año Noah Ah, Gordon. eso está muy bien. Pues mira, hablando de libros, uno se llama Al borde del infierno, al borde del infierno, de Steve Alten, que habla justo sobre la mafia petrolera de los Saud. También en forma novelada, pero con puro dato real. Es espeluznante. Pues ahí tienes otro libro. Sun Tzu, muchas gracias. Otra vez tu correo. Mi correo es jmsunzu@gmail, mi Twitter @jmsunzu y mi página web www.lacavernadesunzu.com. Muy bien, noticias e informe vial y volvemos hoy a The Warman siempre.